Hola, soy Lorena, periodista especializada en salud y celiaquía desde 1997, tras muchos años de consulta en consulta para saber qué me pasaba. Cuando mis padres recibieron la noticia de mi diagnóstico se sintieron totalmente perdidos. No sabían ni por dónde empezar para recuperar la salud de su hija. No quiero que eso le vuelva a ocurrir a nadie. Y por eso, en 2015 nació Celicidad, con un único objetivo: tratar de facilitar la vida del celíaco a través de la información veraz, actualizada y responsable. Hoy hablaremos de celiaquía, una enfermedad muy frecuente y de la que todos hemos escuchado hablar. Para ello tenemos con nosotros a Lorena Pérez, la protagonista de la historia del principio. Lorena es periodista, dietista y técnico en seguridad alimentaria, pero sobre todo divulgadora. Lleva años divulgando sobre celiaquía por redes sociales, su propio podcast, cursos y talleres, y podéis encontrar todo lo que hace en Escuela Felicidad. Una entrevista muy completa, de verdad. Os dejo con la entrevista con Lorena Pérez. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Lore. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer para mí estar aquí. Bueno, una compañera podcaster a la que sigo desde hace muchísimos años y una auténtica referente en el mundo de la celiaquía. Antes de nada, Lore, defínenos qué es la celiaquía y además cuál es la diferencia con otras entidades que son muy frecuentemente escuchadas, como la alergia al gluten, la sensibilidad. Me encanta que me hagas esa pregunta porque hay muchísima confusión y creo que se sigue utilizando un término que está en desuso, que no se debe utilizar y que ya no forma parte de esa definición de celiaquía desde hace muchos años. La celiaquía es una enfermedad de base autoinmune. Es la definición que da el protocolo que tenemos actualmente en España, que es del 2018. Habla de un trastorno sistémico de base inmunológica que está provocado por el consumo de gluten en personas predispuestas genéticamente. Entonces, tenemos que ver muy clara la diferencia con el término intolerancia al gluten, ¿no? Hace muchos años sí que se definía la enfermedad celíaca como una intolerancia permanente al gluten. A día de hoy sabemos que no tiene nada que ver con una intolerancia y que, bueno, pues que es muy importante dejar claro que es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades autoinmunes. ¿Y qué significa eso? ¿Que es una enfermedad autoinmune para alguien que no conozca mucho el término? Bueno, pues una enfermedad autoinmune en este caso es pues un trastorno en el que el sistema inmunológico se ve afectado, ¿no? El sistema inmunológico son nuestras defensas, esto lo sabes tú mucho mejor que yo, Gonzalo, pero bueno, el sistema inmunológico son nuestras defensas, se encargan de defendernos de todo aquello que nos puede provocar algún tipo de daño. Yo creo que a raíz de la pandemia se empezó a hablar mucho, ¿no?, del sistema inmunológico. Y en el caso de las personas que tienen celiaquía, pues cuando consumimos esa proteína de origen vegetal, pues confunden esa proteína con una sustancia dañina, con algo que nos va a hacer daño, ponen en marcha un complejo mecanismo que acaba provocando pues un daño en el intestino delgado. Entonces, bueno, pues al final lo que tenemos que evitar siempre las personas diagnosticadas de celiaquía es ese consumo de gluten para evitar esa respuesta inmunológica y ese daño intestinal que a veces va acompañado de síntomas digestivos, extradigestivos y otras veces pues los pacientes prácticamente, yo conozco gente que dice, me como una croqueta y no me entero. Pues tú no te enteras, pero tu sistema inmunológico se está enterando. Me ha encantado el apunte que has dicho que a veces da síntomas, porque entonces se puede tener celiaquía sin tener síntomas. Es un tema muy curioso, depende mucho. Yo en el podcast le pregunto muchas veces a los doctores que pasan por ahí, las doctoras, y hay quien me dice algún síntoma, algo que quizás hemos pasado por alto o que hemos normalizado, siempre hay, ¿no? Pero luego te encuentras con pacientes que dicen, efectivamente, he consumido gluten y no he notado nada. Entonces, bueno, sí que se habla de celiaquía sintomática y la podemos encontrar descrita en algunas guías, pero bueno, casi siempre hay sintomatología de todo tipo, muy, muy variada, muy inespecífica y no solo digestiva, sino que extradigestiva también es muy frecuente. Entonces,
Es difícil encontrar personas que son totalmente asintomáticas. Supongo que sí, que alguno habrá, pero bueno, yo casi siempre me encuentro pues, con una anemia, un problema en la piel, gente con problemas digestivos, con otras enfermedades asociadas. Es una enfermedad, como dicen algunos doctores, ¿no? Camaleónica totalmente y es complicado a veces por eso pensar en ella y diagnosticarla. Porque los síntomas que sí están presentes, aunque sean muchos, pero nos podrías hacer como un cuadro así general de los síntomas que hay, tanto digestivos como extradigestivos. Ujú. Pues mira, yo siempre me acuerdo de la doctora Polanco, catedrática, gran pediatra y yo creo que es la madre de la enfermedad celíaca en España, jubilada ya del Hospital La Paz, que ella siempre dice que en celíacos en adultos, suelen ser casi más comunes los extradigestivos que los digestivos. Es bastante curioso. Pero siempre se asocia la enfermedad celíaca con problemas digestivos y conocemos a muchas personas, a muchos pacientes que te dicen, ¿cómo voy a ser celíaco si no he tenido una mala digestión en la vida, si no he tenido una diarrea en la vida? Bueno, los digestivos más clásicos son pues eso, esa diarrea, distensión abdominal, estreñimiento, bueno, pues los que se asocian quizás más, ¿no? Pero luego encontramos, bueno, pues desde la anemia ferropénica o problemas en general de carencias nutricionales debido a ese daño intestinal que produce mala absorción, entonces pues el calcio, el ácido fólico, la vitamina B12, la vitamina D, pues pueden estar también bajitas más allá del hierro. Encontramos también problemas en la piel, encontramos problemas de huesos. De hecho, a veces te encuentras con gente muy joven con una osteopenia debido a los problemas de absorción de calcio durante toda su vida. Encontramos también esa dermatitis herpetiforme, que es la expresión de la celiaquía en la piel. Hay mucha relación con el Hashimoto, también hay relación con hepatitis de carácter autoinmune, problemas ginecológicos también, abortos de repetición, también puede haber síntomas a nivel neurológico como ataxias. Entonces, bueno, son tan inespecíficos que a veces vas al médico por migrañas, dolores de cabeza con una anemia y es muy difícil asociar eso, ¿no? Entonces, eso complica muchísimo el diagnóstico que tenga síntomas tan inespecíficos. Realmente es muy camaleónica. También quiero resaltar lo que has comentado, que se relacione con el Hashimoto, con la tiroiditis de Hashimoto o con problemas autoinmunes del páncreas. Imagino que te habrán preguntado bastantes veces, o habrás escuchado, que por qué se relaciona con este tipo de enfermedades o, por ejemplo, con el Hashimoto. Se relaciona tanto, fíjate, con el Hashimoto, que se considera grupo de riesgo. Las personas que tienen tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto se les debe realizar, pues cuando se hacen sus analíticas de control, anticuerpos de celiaquía. Y a las personas con celiaquía nos deben también revisar la tiroides. Esa relación es también muy frecuente con la diabetes tipo 1. ¿Vale? Los niños, adolescentes que debutan con una diabetes tipo 1 también tienen un riesgo incrementado de desarrollar celiaquía. En realidad son dos enfermedades autoinmunes, tanto la diabetes tipo 1 como el Hashimoto y la celiaquía. Las tres son autoinmunes. Quizás la relación viene por ahí. Yo recuerdo al doctor Puerma, que es un gran endocrino, que Joaquín Puerma, que también tiene un podcast y divulga en redes. efectivamente, pues a él le pregunté por eso mismo, por esa relación entre celiaquía y Hashimoto, y me hablaba de que comparten, ¿no?, esta autoinmunidad, que al final llega un momento pues, que el sistema inmunológico se descontrola un poquillo y bueno, pues ataca a las propias células del cuerpo, ¿no? Entonces la relación viene por ahí. Pero en el caso de la tiroiditis de Hashimoto es realmente habitual. Es muy curioso entender cómo el sistema inmune es un ente y entonces alterar el sistema inmune pues puede provocar todo este tipo de problemas relacionados. Totalmente. Y has comentado antes lo de los grupos de riesgo y también quería preguntarte qué otros grupos de riesgo hay para la celiaquía, porque hay como 4 o 5. Mm. El principal grupo de riesgo son los familiares de primer grado. O sea, una persona, de hecho, hace años y ahora todavía en algunas comunidades autónomas se hace, ¿no? Cuando aparece una persona diagnosticada en la familia, se estudia a los familiares de primer grado, que son los padres, hermanos e hijos, para ver pues quién tiene riesgo genético de desarrollar o no desarrollar celiaquía. Dentro de ese grupo, la persona que tiene riesgo genético de desarrollar celiaquía tiene incrementadas
incrementado el riesgo de desarrollarla precisamente por tener ese familiar. Entonces, el principal grupo de riesgo es ese. Luego nos encontramos con esa diabetes tipo 1, con ese Hashimoto, también nos encontramos con el déficit selectivo de IgA, que también está relacionado, y luego con síndromes cromosómicos, como el síndrome de Turner, de Williams, si mal no recuerdo, y el síndrome de Down, que también tiene relación. Las personas que tienen síndrome de Down también tienen mayor riesgo de desarrollar celiaquía. Son los principales, pero bueno, luego pues hay más cositas por ahí. Qué interesante. Y antes de seguir avanzando, que no quiero que nos saltemos esto, ¿qué es el gluten? Porque lo damos por hecho, pero ¿qué es el gluten y en qué alimentos se encuentra? Está muy bien que me lo preguntes porque yo una vez di una charla y cuando acabé la charla levantaron la mano y me dijeron, ¿y el gluten qué es? Y dije, cierto, eso es. Vamos a empezar por todas partes, por abajo. Bueno, el gluten es una proteína de origen vegetal que encontramos en los granos de algunos cereales, como es el trigo principalmente, cebada, centeno, todos sus derivados. Y bueno, pues también tenemos que tener cuidado con la avena, que hay una serie de recomendaciones para poder introducirla en la dieta, siempre con supervisión de nuestro profesional y también pues teniendo en cuenta pues una serie de recomendaciones en cuanto a etiquetado, ¿no? Pero básicamente es una proteína que es muy interesante para la industria alimentaria por todo lo que aporta, sobre todo a las masas, ¿no? Pues esos panes que vemos, esas pastas, esas pizzas, ¿no? Pues a veces cuando nos vamos al mundo sin gluten, ahora ya encontramos productos muy logrados, pero hace unos años era mucho más complicado. Entonces se utiliza mucho también por esa razón, pero no es una proteína que sea imprescindible para el ser humano ni que aporte grandes cosas, ¿no? Desde el punto de vista nutricional a las personas. Antes comentamos el tema de los factores de riesgo y hay una cosa que yo he escuchado un par de veces, imagino que en la carrera o realmente no sé dónde, que si se daba gluten temprano a los bebés podían tener más riesgo de desarrollar celiaquía, pero quería preguntarte si esto es verdad y después que nos dijeras si hay como otro tipo de conductas que pueden incrementar el riesgo de desarrollar celiaquía. Pues mira, se ha estudiado en varias ocasiones, ¿vale? Lo de tratar de prevenir el desarrollo de la celiaquía, pues en función de cuándo se introduce. Parecía que sí, que todo indicaba que había que retrasarlo, pero ya los últimos estudios, los últimos años, bueno, pues han llegado a la conclusión de que es un poco indiferente, que se suele introducir entre los 4 y los 7 meses y que, bueno, no suele ser un factor a tener en cuenta. Sabemos que para que la celiaquía se desarrolle se necesita una genética muy concreta, ¿no? Unos marcadores genéticos muy concretos. Conocemos X a día de hoy, seguramente en 15 años conozcamos más marcadores genéticos. Entonces, bueno, pues es importante que los pacientes que se hacen estas pruebas se hagan pruebas completas de genética por lo que pueda pasar el día de mañana. Y sabemos que más allá de eso hay otros factores ambientales que influyen. Por ejemplo, mi hermano tiene el mismo marcador genético que yo y a sus 37 años no ha desarrollado celiaquía, se hace controles cada 2 años porque tiene esa genética y encima pues es mi hermano, ¿no? Por lo que hablábamos antes. Nos hemos criado en el mismo ambiente, comiendo lo mismo, él no ha desarrollado celiaquía y yo sí. No se sabe hasta qué punto y de qué manera y cuáles son esos factores ambientales que hacen que dos personas predispuestas genéticamente, una desarrolle celiaquía y la otra no. Y es que además tenemos datos. Entre el 30 y el 40% de la población tiene riesgo genético de desarrollar celiaquía, pero solo entre un 1,5 desarrollamos celiaquía, ¿no? Entonces, lo ideal sería saber qué hacen esas personas, qué hábitos, a qué están expuestas esas personas que no desarrollan celiaquía y por qué yo sí la he desarrollado. Los últimos estudios apuntan a una infección en la infancia. Creo que es un virus digestivo, si no recuerdo mal, que bueno, que las personas que cogemos ese virus en la infancia pues tenemos un riesgo más superior, ¿no? De desarrollar celiaquía y de hecho se ha hecho un estudio, lo que pasa que era muy pequeñito, que se hablaba también de si la vacuna frente a ese virus podía disminuir el riesgo de desarrollar celiaquía, pero bueno, está todo un poco en el aire y de momento a día de hoy pues no conocemos bien esos factores ambientales, por lo tanto no podemos de momento prevenirla, pero se está estudiando mucho sobre el tema. Jope, ¿qué
Qué impotencia, ¿no? Con lo frecuente que es la celiaquía y todo lo que hay en torno a ella de investigación. Sí. Pero bueno, Poquito a poco. quería preguntar, ¿perdón? Que poquito a poco, yo estoy segura de que en unos años, bueno, pues tendremos buenas noticias, sabremos más, porque es verdad que aunque todavía queda mucho por saber, bueno, pues va habiendo más estudios, más investigaciones y poquito a poco, pues yo creo que se acabará sabiendo si se puede. De hecho, hace unos años se estaba investigando en una vacuna, se paralizó porque, bueno, no fue bien el estudio. Bueno, algo acabará saliendo, espero, cruzamos dedos. Y Lore, ¿qué tan frecuente es la celiaquía? ¿Cuál es la prevalencia más o menos? Pues se habla de un 1% de la población en España. Hace poco vi un estudio que hablaba ya del 1,5%. Está más o menos por ahí. Es una patología que es bastante frecuente. Luego hay mucha confusión con la sensibilidad, con personas que se retiran el gluten, ven que mejoran y dicen, bueno, pues yo también soy celíaco. No tenemos un censo en España, no sabemos cuántos estamos diagnosticados realmente, pero se calcula que eso, que el 1% de la población es celíaca. Lo que pasa es que entre un 75-80%, depende un poco de la fuente, está sin diagnóstico. Y eso es un problema realmente serio porque, bueno, pues al final hablamos de una autoinmunidad tocada, de un sistema inmunológico que está todo el rato alterado y que, bueno, pues a veces surgen complicaciones, ¿no? Si no hay un diagnóstico en tiempo. ¿Y hay diferencia de prevalencia entre sexos? Porque hemos comentado Hashimoto y distintas enfermedades autoinmunes y además las enfermedades autoinmunes típicamente son más frecuentes en mujeres. ¿Pasa esto en la celiaquía? Tal cual. 2 mujeres celíacas por un hombre celíaco. Al final, como bien dices, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad autoinmune, en este caso, pues siempre nos toca un poquito peor a las mujeres. Ujú. ¿Y cómo se suele diagnosticar? ¿Cuáles son las vías normales desde que se empieza a sospechar la celiaquía hasta que se termina diagnosticando? Pues mira, este es un tema realmente, realmente complejo, porque no hay ninguna prueba, esto es muy importante que la gente lo entienda, no hay ninguna prueba por sí sola, que te diagnostique celiaquía. Y yo me estoy encontrando con gente que me dice, me he quitado el gluten, soy celíaca porque me han hecho prueba genética, pues como decía antes, entre el 30 y el 40% de la población tiene ese riesgo genético y solo el 1%, 1,5% desarrollamos la enfermedad. Entonces, no hay una prueba de ningún sitio, en ningún sitio que nos puedan hacer que nos diga que somos celíacos por sí sola. Es un conjunto de pruebas y de criterios que se deben realizar siempre mientras consumimos gluten, ¿vale? Porque al final la enfermedad celíaca es gluten dependiente. Si quitamos el gluten, pues quizás esas pruebas empiezan a arrojar falsos negativos y no llegamos a un diagnóstico, no sabemos lo que nos ocurre. Lo primero que tienen en cuenta es que haya una sintomatología, sea digestiva o extradigestiva o a la vez digestiva y extradigestiva, compatible con celiaquía. Y entonces ahí se pone en marcha ese mecanismo diagnóstico. Lo primero que suelen hacernos es una prueba de una serología, anticuerpos en sangre, para ver, bueno, pues esa respuesta inmunológica que fabrica anticuerpos, a ver cómo están, ¿no? Se suelen estudiar sobre todo 2 tipos de anticuerpos y cuando esos anticuerpos son positivos, pues como que tenemos una patita importante de cara al diagnóstico. Pero sabemos también que existe la celiaquía seronegativa, que son pacientes que no elevan anticuerpos, pero que cuando van a biopsia intestinal se ve que hay una atrofia vellositaria o un daño compatible con la celiaquía, ¿no? Entonces, dice el protocolo actual que cuando la sospecha clínica es muy elevada, los anticuerpos negativos no descartan la enfermedad celíaca. Y es un mensaje que tiene que calar, que tiene que llegar a los profesionales, porque sí que nos encontramos con gente a la que le descartan solo con esa prueba y tienen una sintomatología tremenda. Después, bueno, pues lo ideal, en el caso de que los anticuerpos hayan dado positivo en adultos, nos vamos directamente a esa biopsia intestinal, que se debe hacer de una manera muy concreta para buscar posibles lesiones ocasionadas por el gluten en el intestino delgado. También es una prueba invasiva, pero que se hace con sedación, no hay que tenerle miedo y a esta prueba es muy importante que lleguemos consumiendo gluten, porque además la celiaquía
es una enfermedad parcheada, entonces se deben recoger muchas muestras. Si se cogen pocas muestras y ya no estamos consumiendo gluten, pues igual no acertamos a coger esa muestra que nos va a decir que efectivamente hay una celiaquía, ¿no? Y aquí nos encontramos muchas veces con pacientes que entre una prueba y otra tienen que esperar tanto y están tan malitos que retiran el gluten de la dieta y no acaban de llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, la biopsia es como la prueba más importante, pero siempre se debe ver con el resto de pruebas, porque incluso hay lesiones intestinales que pueden ser de celiaquía, pero que pueden ser de otras cosas. Entonces, es importante tener eso en cuenta. La prueba genética antes se utilizaba muchísimo de cara a empezar, ¿no?, a construir ese diagnóstico. Ahora se utiliza sobre todo para descartar, porque sabemos que cuando esa prueba es completa y es negativa, tiene un alto valor predictivo negativo. Prácticamente puede descartar celiaquía, aunque pueda haber excepciones. Si esa prueba es positiva, bueno, pues es otra patita más, pero no es decisiva porque ya sabemos que hay un porcentaje de personas que tiene esa genética compatible con celiaquía y que no lo es. Y luego el último criterio es la respuesta a la dieta sin gluten. Pacientes que son dudosos, que quizás tienen un daño intestinal, pero no es muy severo, que los anticuerpos son negativos, la genética positiva, bueno, pues vamos a ver qué pasa si retiramos el gluten de la dieta al 100%, a ver cómo responde el paciente. Eso es lo más básico en adultos. En niños se puede diagnosticar sin biopsia intestinal cuando cumplen determinados criterios. Y luego hay una prueba muy interesante que es el linfograma intraepitelial por citometría de flujo, que se puede hacer en pacientes que ya no consumen gluten y que lo que va a hacer es, bueno, pues buscar un patrón linfocitario que es común en las personas con celiaquía. Pero no es una prueba que esté disponible en todos los hospitales, a pesar de que sí que está recogida en el último protocolo y que es súper interesante. Pero bueno, muchas veces sirve para salir de dudas, ¿no? Sobre todo cuando los anticuerpos son negativos. Luego, te puedes imaginar, hay 1000 situaciones, hay 1000 casos, me da positivo esto me da negativo, esto es confuso, es muy complicado, a veces es muy complicado. Qué interesante. ¿Y cuáles son las complicaciones de tomar gluten siendo celíaco? Porque siento que a veces puede existir una cierta banalización de esto. Totalmente. Siempre pensamos, cuando estamos, ¿no?, en un entorno así distendido, con gente que no entiende muy bien la celiaquía, pero por un poquito no te va a pasar nada, mujer. Si hoy tienes un poquito de diarrea, tampoco es para tanto. Y tú dices, ojalá solo fuese eso, ¿no? Yo siempre le digo a todo el mundo, a mí lo que me preocupa de la celiaquía no son los síntomas. Los síntomas son una faena tremenda que merman tu calidad de vida, que te arruinan el día, las vacaciones, la vida, etcétera. Pero el problema real es esa respuesta inmunológica, esa activación, reactivación del sistema inmunológico que va acompañada del daño intestinal. Entonces, bueno, lo normal cuando un paciente consume gluten es que vuelva a tener síntomas que pueden ser más o menos abruptos. Yo, por ejemplo, yo me pongo a morir, me pongo malísima, diarrea, vómitos, cansancio, calambres, frío, calor, estoy 2 días agotada. Hay personas que te dicen, bueno, pues a mí me sale sarpullido en la piel y ya está. Pero el problema real es que hemos reactivado ese sistema inmunológico y claro, si esto se hace de manera frecuente, pues puede volver el daño intestinal severo, puede volver la mala absorción y luego, bueno, pues hay otras entidades muy serias relacionadas con esta falta de adherencia a la dieta sin gluten, como puede ser un linfoma intestinal, ¿no? Que yo siempre digo, no hay que tenerle miedo porque es muy, muy poco frecuente, pero muestra que la celiaquía es una cosa seria, que no nos la podemos tomar, bueno, no pasa nada, hoy como un poquito, no. Ya nos exponemos bastante, ¿no?, a errores cuando salimos de casa, pues hay que tratar de, siempre que dependa de nosotros, hacerlo al 100% para evitar complicaciones que son realmente serias. Totalmente. Y respecto al tema de los errores que comentabas, ¿cuáles son así los más frecuentes que has visto tanto tú en primera persona como paciente? Porque habrás cometido errores como dietista con tus propios pacientes o tú divulgando. Pues fíjate, tengo una masterclass que se llama así, Errores frecuentes en dieta sin gluten, porque ¿Cómo encontrarla? En la Escuela Felicidad. sí, efectivamente, dentro de la escuela tenemos muy identificado esto porque al final estamos con los alumnos y te das cuenta, ¿no?, de, anda, pues yo no había visto,
Pero es que, claro, el gluten está en lugares, ¿no?, donde quizás no lo hemos pensado y a veces damos cosas por sentado y ese es el primer error. Lo primero que hay que hacer cuando te dan un diagnóstico de celiaquía es leer, 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 informarte y preguntar. Porque, por desgracia, en consulta no tenéis tiempo. Es que no hay tiempo para explicar una dieta sin gluten, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me encuentro pues con pacientes que no sabían que, por ejemplo, determinadas especias que utilizamos para darle sabor a las comidas pueden llevar gluten. O que las lentejas, que son una legumbre estupenda y maravillosa, pueden venir con granos de trigo y tenemos que tener en cuenta también unas consideraciones. O la avena mismamente, ¿no? Cuando a mí me diagnosticaron en el año 97, dijeron avena no. Y ahora te encuentras con que avena sí, pero de una manera determinada y con unos cuidados y no todo el mundo. Además, hay celíacos que tampoco la toleran. Te encuentras con gente que le diagnostican, va al súper, avena sin gluten y adentro. Bueno, pues hay que tener también cuidado con estas cosas. ¿Qué más errores nos podemos encontrar? Así, bueno, también todo el tema del granel. Con el granel hay que tener mucho cuidado. No hablo de fruta, no hablo de pescado, ¿no? Hablo de, bueno, pues llegar a una tienda y tienes esos cajoncitos donde pues hoy encontramos harina de garbanzo, mañana encontramos macarrones de maíz y al final ahí el contacto cruzado en el lugar, ¿no?, donde vamos a comprar es difícil de evitar. Siempre tenemos que, bueno, pues buscar productos que vienen correctamente etiquetados, que vienen con esa mención sin gluten. Y luego hay otros productos que tenemos que saber que nunca van a llevar mención sin gluten porque de manera natural no lo contienen, son la base de nuestra alimentación y además por ley, pues un brick de leche por ley no puede llevar la mención sin gluten precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, hay cositas que son pequeñas pero que no podemos dejar que nos jueguen esa mala pasada. El tema de la contaminación cruzada me parece de las cosas más importantes y me gustaría que nos compartieras tu historia respecto a abandonar el gluten y aún así seguir teniendo anemia. Cuéntanos un poco de esto. Pues sí, sí, mi diagnóstico fue complicado porque, bueno, para empezar, yo desde el año y medio de vida, más o menos, mis padres empezaron a llevarme de visita al hospital por una cosa, por la otra, no crecía, bueno, hay fotos mías que soy solo tripa, no tengo las piernecitas, los bracitos muy delgadita y bueno, pues con 14 años una pediatra lo vio claro y dijo, esta niña tiene que ser celíaca porque no puede ser. Lo que pesa, lo que mide, lo malita que está siempre, ¿no? Llegó el diagnóstico que no hacían ni anticuerpos en aquellos momentos, por lo menos en mi hospital. O sea, fue directamente biopsia con una cosita que se llamaba cápsula de Crosby, que yo no he vuelto a ver en la vida, o sea, tiene que tener ya años. Y nada, me dieron el diagnóstico y me dijeron, se lo dijeron a mis padres, quítate las harinas, quítate el gluten, de manera muy general, ¿no? Nosotros acudimos a la asociación, yo en aquellos momentos pues vivía con mis padres en Asturias, somos de allí, fuimos a la asociación del Principado de Asturias, te dan un librito con las marcas que vienen ordenadas alfabéticamente, pero claro, en el año 97 pues había muy pocas marcas que entendiesen un poquito de qué iba este tema, ¿no? Entonces tú te metías en el súper y estabas ahí horas y horas para salir con cuatro cosas. Sobre la contaminación cruzada en aquellos tiempos era algo anecdótico, ¿no? En plan, bueno, ten cuidado, pero tampoco te pases, ¿no? No. Entonces, bueno, pues yo hacía dieta sin gluten, había pocos productos, pero los que podíamos encontrar pues estaban en mi casa. En casa hacíamos cosas por un lado sin gluten para mí, luego llegó también el diagnóstico de mi madre, cosas con gluten para mi padre y mi hermano, teniendo cuidado, pero como nos habían dicho, sin volvernos locos, ¿no? Y bueno, pues pasó el tiempo y yo mejoré. Recuerdo decirle a mi madre, ahora ya sé lo que es estar bien, ¿no? Porque yo era una niña que estaba tirada en el sofá todo el día. Y aún así tenía episodios de repente 3 días con diarrea, con mucho dolor, mucho cansancio, vómitos. Bueno, pues cada poco no sabía muy bien y me iban haciendo los controles y seguía teniendo anemia. Y ya llegó un momento que yo ya estaba en la universidad, ya vivía en Madrid, que seguía en el pediatra porque no me habían dado el alta todavía con 18 años. Y me dijeron, bueno, vamos a repetir biopsia porque no es normal que después de 4 años y pico
una persona que está haciendo dieta sin gluten siga teniendo estos niveles de hierro, de todo, o sea, estaba fatal. A pesar de que estaba mejor, seguía estando mal. Y bueno, pasé de una atrofia vellositaria severa, un MARS 3C, al momento en el que me repitieron esa biopsia en el año 2000, yo creo que es 1, un MARS 1. Una mejora muy importante, pero muy lenta, muy lenta. Entonces, bueno, confirmaron el diagnóstico, dijeron efectivamente es celiaquía, pero hay algo que no estáis haciendo bien. Y bueno, pues fue cuando empecé también un poquito a ser más activa con mi celiaquía y menos pasiva, ¿no? A buscar, a leer, a aprender, a todo lo que caía en mis manos sobre celiaquía, sobre dieta sin gluten, intentar asimilarlo, entenderlo para recuperar la salud y tener una vida pues normal. Y así fue como empecé también un poquito a entender todo esto. Pero al final esos errores, aunque sean muy pequeñitos, aunque parezca que la contaminación cruzada, que es algo que no se ve y tal, obviamente pues pasan factura y en mi caso estaban provocando que el daño intestinal pues seguía manteniéndose durante años. Ujú. Antes de pasar a lo siguiente, dinos muy brevemente casos en los que puede existir contaminación cruzada, a lo mejor que la gente no esté teniendo en cuenta. Pues mira, antes me preguntabas por errores frecuentes. Un error frecuente en casa, por ejemplo, hay una mermelada que todo el mundo utiliza la misma, tanto para con gluten como para sin gluten. Y esto lo vemos en familias con varios miembros que utilicen la misma mermelada para todo el mundo. En el momento en el que yo meto un cuchillo en la mermelada y con ese cuchillo me voy al pan de trigo y vuelvo a la mermelada, el celíaco que va después a coger esa mermelada para su tostada, está llevando la contaminación a la tostada. O nos puede pasar también pues, con frituras, ¿no? A veces vas a restaurantes y te dicen, sí, te preparo croquetas sin gluten. Te fríen las croquetas sin gluten en el mismo aceite donde han hecho antes croquetas o calamares con gluten. Eso ya está totalmente contaminado. Pero a veces incluso nos pasa con las propias manos, ¿no? Si te pones en casa, eres una mamá o un papá y le haces un bocadillo con trigo a tus niños y después tocas un pan sin gluten, ese pan sin gluten ya está contaminado, ¿no? Entonces, es muy complejo porque son gestos muy cotidianos, pero es verdad que en cuanto lo ves es muy fácil comprender cómo se produce y llega un momento que es totalmente automático y la gente enseguida se da cuenta y los pacientes enseguida sabemos evitarla, pero supone un esfuerzo, sobre todo fuera de casa. Ujú. Me gustaría que nos comentases las consecuencias que puede tener la celiaquía más allá de lo evidente, como distensión abdominal o problemas en la piel. A lo mejor cómo puede impactar en el ámbito económico de la persona o de la familia, en el aspecto social, emocional. Sí, al final es una enfermedad crónica y es algo, yo siempre digo, la celiaquía no solo te afecta a ti, afecta a tu entorno más directo, porque te tienen que ayudar, en casa te tienen que ayudar, sí o sí, a evitar esa contaminación cruzada o a tomar la decisión de que, oye, pues mira, en esta casa, aunque solo haya un celíaco, no entra gluten o sí entra gluten, pero si entra gluten nos tenemos que poner de acuerdo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces te encuentras a veces con gente que de repente le llega la noticia de una enfermedad crónica a una edad muy temprana o no tan temprana, no importa. Y claro, es un jarro de agua fría porque tienes que cambiar hábitos totalmente. Salidas, compra, la manera en la que te alimentas la tienes que cambiar totalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que vendría genial un acompañamiento por parte de algún profesional de la salud mental, ¿no? Para que este duelo que pasamos, que como todo duelo pues tiene sus fases, sea lo más llevadero posible y que veamos que al final podemos hacer una vida totalmente normal, pero tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje. A nivel social es complicado y fíjate, nosotros hicimos una vez una encuesta en Navidad, después de claro, en Navidad, comida en casa de mis suegros, en casa de no sé quién, comida con los del trabajo. Bueno, pues cuando acabó la Navidad hicimos la encuesta y casi la mitad de las personas que respondieron, que eran 1000 y poco, se habían contaminado durante la Navidad. Y cuando les preguntabas por qué, había un porcentaje muy elevado de personas que decían porque no sé decir no. Claro, tú vas a casa de tu abuela te hace con todo su amor una tarta que puede estar contaminada y tú no estás seguro, pero no quieres explicar, no quieres molestar a la otra persona, ¿no? Como diciendo, es que
me estás haciendo esto con todo tu cariño, yo te voy a decir que no, y al final ahí te encuentras con problemas. O gente que no lo entiende, que piensa, qué exagerada eres. Ya estamos, que no te puede caer una amiga en el plato, mujer, tampoco será para tanto. Y te encuentras con gente que sale cada vez menos porque no le gusta dar explicaciones, no le apetece tener que explicarlo, o que se enfada muchísimo cada vez que le dicen, por un poquito no te pasa nada. Y ella dice, mira, es que prefiero no salir a comer porque es que para aguantar estas cosas. Entonces, yo creo que somos un poco incomprendidos en ese sentido porque parece que, bueno, simplemente nos duele un poquito la barriga y ya está. Y no, al final tenemos que hacer una dieta sin gluten estricta siempre, pues por todo lo que hemos hablado, ¿no? Y sí que es cierto que a nivel emocional, a nivel social, pues tiene esas afectaciones. Y a nivel económico, pues claro, te encuentras con familias con tres miembros que son celíacos y ya solo el pan, que es un producto pues que están en todas las casas, ¿no? Pues tiene un precio mucho más elevado. Yo siempre digo, bueno, pensad no en lo que ya no podéis comer, sino en todo lo que podemos seguir comiendo y tiene el mismo coste. O sea, hablamos pues eso, de verduras, de frutas, de pescados, de carnes, de lácteos, bueno, de algunos lácteos, o casi todos, pero bueno, al final también ahí se nota y bueno, yo creo que es la gran petición, la gran demanda que se ha hecho históricamente por parte del colectivo de que haya pues ayudas para costear la diferencia de esos productos, ayudas por parte del Estado o por parte de quien sea, ¿no? Pero esas familias que realmente lo necesitan, pues habría que tenerlas en cuenta, obviamente. Qué importante, me parece muy importante tener esta visión integral. Y Loren, no podemos dejar de preguntar el tratamiento. ¿Hay algún tratamiento o cura para la celiaquía? Bueno, pues a día de hoy yo siempre digo que no tenemos tratamiento porque tenemos una cura que sé que es compleja, que es difícil de hacer, pero bueno, yo al final no tomo medicación, estoy alimentándome, mejor o peor, que siempre me dicen, es que claro, tu pan, tú no sé qué, tú... Bueno, yo estoy alimentándome y no estoy, pues eso, tomando una medicación para un problema que es crónico, ¿no? A día de hoy no hay cura. Te encuentras a veces con que te quieren vender determinados medicamentos para que cuando sales a comer fuera de casa no te haga daño el gluten. Eso no es cierto, no es para personas con celiaquía, no es para personas con sensibilidad, es para personas que quizás tienen digestiones pesadas, no lo sé, pero a día de hoy no hay ningún tipo de cura, pero bueno, sí un tratamiento es la parte buena, que sí que hay un tratamiento, que es esa dieta sin gluten estricta y de por vida, y bueno, pues si en algún momento en el futuro hay alternativa, pues oye, pues lo contaremos de mil amores, pero yo con esa dieta sin gluten que puedo hacer todo lo rica y sana que quiero, pues ahí me quedo. Qué bueno. Lore, cuéntanos dónde podemos encontrarte, saber de ti. Bueno, pues estoy en felicidad.net, que es una web y a partir de esa web pues salen todas las demás patitas, el podcast que como te decía me encantaría tenerte en esta sexta temporada, la escuela, la aplicación y bueno, también en las redes sociales. Qué bien. Pues un placer, Lore. Encantado de tenerte con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre enfermedad celíaca, que creo que, bueno, que es un poco la olvidada muchas veces y es muy importante que al final, bueno, pues los pacientes tengan a alguien como tú que está al día, que divulga, pues pendiente de ellos. Así que muchas gracias a ti, Gonzalo.